Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, hoy les quiero compartir estas preguntas y respuestas en relación a mi experiencia como paciente nefrópata. Así que sin más, ¡comenzamos! Antes de empezar quiero comentarles que todas las respuestas que les voy a dar son en base a mi experiencia y también quiero agradecerles a las personas que me hicieron el favor de mandarme estas preguntas a lo largo del tiempo y que el día de hoy quiero hacer un video con ellas para poder compartir en esta comunidad de trasplantados y pacientes con insuficiencia renal las vivencias que un paciente pudiera llegar a tener o vivir en este proceso de enfermedad. Así que pues vamos a empezar con la primera pregunta y la primera pregunta es ¿a los cuántos años te detectaron la insuficiencia renal? En mi caso me lo detectaron a los 14 años de edad. La verdad es que me detectaron la insuficiencia renal pues en una edad temprana y pues nada, a esa edad me detectaron la insuficiencia renal. Siguiente pregunta. ¿Cómo te enteraste de que tenías insuficiencia renal crónica? La verdad es que fue un proceso un poquito tardado, no fue de un día para otro. Lo que sí empecé a sentir y notar es que cada vez me daban más calambres en la noche. Siempre era en la noche, ya cuando el cuerpo obviamente estaba más relajado, siempre tenía calambres. Me daba mucho asco la comida, me sentía algo mareado. Entonces fueron los primeros síntomas que detonaron para que pensáramos que algo no andaba bien y a partir de ahí empezar a ir con el médico para ver qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente después de un par de estudios, un par de radiografías, se detecta que tengo la insuficiencia renal crónica. Siguiente pregunta. ¿Hacías alguna actividad física cuando tenías la insuficiencia renal crónica? La verdad es que antes de la insuficiencia renal a mí me gustaba mucho jugar fútbol. En cuanto me ponen el catéter de diálisis, yo tenía un cierto temor a lastimarme y a partir de entonces es que yo empecé a dejar de tener una actividad física, por así decirlo. Sí llegué a jugar 2 o 3 veces fútbol aún y teniendo el catéter y no me pasó nunca nada, pero tener una actividad física en forma, la verdad es que nunca lo hice. No porque no pudiera, sino porque yo tenía como cierto miedo a lastimarme, pero me he dado cuenta que la actividad física durante el periodo de la insuficiencia renal es bueno, siempre y cuando nuestro médico sepa de qué actividad física estemos llevando y que nos autorice. Siguiente, ¿qué tuviste? ¿Diálisis o hemodiálisis? En mi caso, primero tuve tratamiento de sustitución renal a base de la diálisis. Posteriormente, porque me lastimé el peritoneo gracias a una peritonitis, pues es de que me pasan o me migran a el tratamiento de hemodiálisis. Es decir, tuve los dos tratamientos en esa etapa de insuficiencia renal. Siguiente pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Les voy a decir ahorita por qué. ¿Tenías alguna dieta particular cuando estuviste en insuficiencia renal? La respuesta es sí. Aquí me encontré con que muchas personas me preguntaban qué dieta seguía mientras estaba con insuficiencia renal. Es importante que estas preguntas específicas se las hagamos a nuestro nutriólogo, que es especialista en pacientes nefrópatas, porque cada uno de nosotros es tan diferente que aunque tengamos el mismo padecimiento, la insuficiencia renal, no todos vamos a tener que llevar exactamente una dieta igual. Entonces sí, yo llevaba una dieta, sí llevaba una dieta, pero era específica, es decir, iba acorde a mis resultados, mi peso y un chorro de cosas que obviamente solamente sabe el nutriólogo. Entonces sí es muy importante que tú como paciente nefrópata tengas una dieta saludable, sí, pero que sea supervisada por un nutriólogo que se especialice en pacientes de las enfermedades renales. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ok, yo tengo una dieta
basada en esto y me va súper bien. Y esa dieta a lo mejor a otra persona que también tenga insuficiencia renal no le va a ayudar. Entonces lo más importante y lo más conveniente es sí llevar una dieta, pero que esa dieta sea supervisada por un especialista de la salud. Siguiente pregunta. ¿Tenías trabajo o trabajabas mientras estabas con insuficiencia renal? En mi caso no, porque era prácticamente un adolescente y pues yo no trabajaba, tenía 14 años, entonces yo no trabajaba. Pero en esta pregunta sí quiero hacer mención que conozco muchos pacientes que están en la edad adulta, tienen insuficiencia renal y sin ningún problema siguen trabajando y siguen laborando. Es importante comentarles que la insuficiencia renal sí nos puede limitar para muchas cosas, pero entre más ocupados estemos, entre mayor actividades hagamos, vamos a sentir que no estamos enfermos. Esa es mi forma de pensar. Habrá quienes por la misma enfermedad no puedan hacer actividades físicas, pero esto depende de la gravedad de nuestra insuficiencia renal o qué tanto daño tengamos. Pero en mi caso obviamente yo no trabajaba porque era un menor de edad, pero yo creo que no es un impedimento para poder realizar ciertas actividades en el ámbito laboral. Siguiente pregunta, esta pregunta me gustó y la quise incluir. Y dice, ¿cuál fue el momento más crítico que viviste mientras tuviste la insuficiencia renal crónica? Y sí hubo un momento, es el que siempre recuerdo. Alguna ocasión la presión arterial se me disparó terriblemente y tuvieron que internarme en el hospital Ayala y estuve un par de días pues estando en observación y obviamente los médicos trataban de regular mi presión arterial, ¿verdad? El punto crítico fue que llegó un momento en el que yo sentía que yo ya me iba a morir. Literal, yo sentía que en cualquier momento mi corazón iba a dejar de latir y que iba a ser mi último suspiro. Me entró no solamente ansiedad, sino que temor, porque me sentía realmente mal. No les miento, sentía el corazón que iba a explotar. Tenía la presión muy alta y era un temor terrible porque pues obviamente estás en una situación crítica que es la insuficiencia renal crónica y la verdad que esos momentos fueron muy complicados a nivel emocional, que me hizo sentir que ese momento era crítico y pensé que iba a morir en ese momento. Siguiente pregunta. Antes de que te detectaran la insuficiencia renal, ¿sabías algo respecto al tema? La verdad es que no sabía nada de la insuficiencia renal. Alguna vez había escuchado en un programa de televisión algo en relación a un trasplante y lo que yo escuché vagamente fue que esta persona la tenían que trasladar a Houston para poderle realizar un trasplante de riñón. No era algo que yo conociera o que tuviera a la mano esa información, simplemente no conocía del tema en absoluto. Todo lo que empecé a conocer fue gracias a la experiencia. Siguiente pregunta, ¿quién te donó y cuándo te donaron? Fue un amigo o es un amigo de la familia y me donaron o me trasplantaron el 24 de marzo del año 2000. Siguiente pregunta, ¿qué opinión tienes en respecto a los medicamentos alternativos para tratar la insuficiencia renal? No me gustan, en lo particular, yo no me gustan. En mi proceso sí hubo muchísimas personas que se acercaron a mí, a mi familia, con miles de tratamientos alternativos que decían que me iban a curar los riñones. Y la decisión fue no tomar nada que no indicara el médico. Obviamente no solamente era mi decisión, porque pues obviamente quienes mandaban en ese momento en mi persona y en mi tratamiento eran mis padres y ellos decían no, lo que diga el médico está muy padre que existan 1000 tratamientos alternativos que puedan salvarle el riñón a mi hijo, pero el médico ya nos mencionó que la única manera para que él esté bien es el trasplante, así que me inculcaron esa parte de hacerle caso al médico.
Esa es mi opinión. Habrá gente que sí crea y sí le funcionen incluso estos métodos alternativos, pero en mi caso la verdad es que no, y nunca lo intentamos y no quisimos, porque nos fuimos en una línea directa de lo que diga el médico es lo que vamos a hacer, y hasta la fecha me ha funcionado. Esta pregunta que dejé casi al final es muy interesante, y la dejé al final por lo mismo, y dice: si tú no te hubieras enfermado, ¿qué pensarías de la donación de órganos? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y sí quiero mencionarles lo siguiente. Todos nosotros estamos en favor de la donación, obviamente, porque hemos vivido ese proceso de la enfermedad. La hemos vivido de cerca. Alguien nos salvó la vida gracias a ese acto que es la donación de órganos. En eso estamos de acuerdo todos. Pero ¿qué pasaría? Y aquí me voy a poner en primera persona. ¿Qué pasaría en Arturo si no se hubiera enfermado? Si no supiera absolutamente nada del tema y le preguntaran esto mismo: oye Arturo, ¿qué opinas de la donación de órganos? ¿Tú donarías órganos o un órgano? ¿O te atreverías a donarle un riñón a una persona? Probablemente mi respuesta sería: no sé, tendría que checarlo, tendría que ver las consecuencias. Lo pensaría. Probablemente no dijera no, pero sí lo pensaría. ¿Por qué? Porque no conozco el tema, no estoy enfermo, y porque tendría miedo de que a la hora de que yo haga ese acto de amor y de altruismo pudiera afectarme mi salud. Eso pensaría si yo estuviera totalmente bien, sano, y que no conociera del tema en absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, como paciente que ya lo vivimos, ya lo experimentamos, ya sabemos qué es esto de la insuficiencia renal, es evidente que nuestra respuesta ante esa pregunta siempre va a ser: claro, yo estoy en favor de la donación, porque salva vidas, me salvó a mí. Gracias a un donante estoy aquí haciendo este video. Esa es la respuesta que hacemos todos que hemos vivido un proceso de enfermedad. Ahora bien, hay mucha gente que no titubea a la hora de hacer este acto de amor y decir: ok, yo dono. Yo voy a donar uno de mis órganos para salvarle la vida a alguien más. Entonces, para finalizar esta pregunta, o darle respuesta a esta pregunta, mi respuesta sí, claro que es, claro que evidentemente lo haría, y esa es la respuesta. Y pues bien, llegó la última pregunta, y es: ¿algo positivo que recuerdes que hayas vivido en la insuficiencia renal? Como tal, la experiencia de la insuficiencia renal es algo que se basa o lo asociamos a una enfermedad, y por lo general podríamos decir qué bueno puede salir o qué positivo puede salir de una enfermedad, y hay cosas muy positivas y muy buenas. En mi caso, yo me quedo con la unidad familiar. Gracias a un acontecimiento, como lo fue en mi caso, en mi familia, el padecer la insuficiencia renal crónica, nos hizo más fuertes, hizo que la familia fuera más unida, y esa parte es la que yo me llevo como lo positivo. La unidad que existió y existe hoy en día con mi persona y con cada miembro de la familia. El estar unidos, el ayudarnos, el no dejarnos caer por nada ni nadie y ninguna circunstancia, aunque sea la enfermedad. Entonces, lo que yo sí creo, que en mi experiencia como paciente nefrópata, lo positivo fue eso, la unidad familiar. Entonces, partiendo de ahí, quiero invitarles a que todos ustedes hagan conciencia y generen esa fuerza y esa unidad
que les ayudará muchísimo en ese proceso. Y pues bien amigos, por mi parte fue todo, espero que les haya gustado el video. No dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo y lo más importante, como siempre, suscríbanse al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será, en un video nuevo.